Bueno, yo voy a hablar de metodologías activas para atender a la diversidad, para poner de manifiesto que cualquier método puede aplicarse en el aula con el objetivo de que cada niño y cada niña llegue tan lejos como su capacidad, motivación e intereses le lleven en cada tarea. Bueno, necesitamos llegar a todos, pero ¿cómo lo hacemos, no? Ya la propia normativa nos refleja metodologías activas para atender a la diversidad que tenemos en nuestras aulas, como es el aprendizaje basado en proyectos, que nos va a permitir, por un lado, eliminar barreras, presentando las actividades a realizar pues, de una manera, teniendo en cuenta pues, las necesidades, las dificultades y también las preferencias que pueden tener cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Y por otro lado, también lo que buscamos es levantar los límites del aprendizaje, donde el nivel máximo se lo impone pues, el alumnado. Es así como es posible que podamos dar una respuesta que se adapte a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos en la aula. Bueno, hoy en día hay dos aspectos en el aprendizaje que se deben cubrir, dos áreas que son las competencias y los contenidos. Y entre las competencias pues, se incluyen las destrezas de pensamiento. Todos sabemos pensar, pero no todos pensamos de forma eficaz. Lo importante es que esto se puede enseñar a los niños. Siempre pues, lo que podemos hacer es retar a esas destrezas del pensamiento a través de pensamiento creativo y de pensamiento crítico. Además, pues, el alumnado adquiere o mejora a través de las metodologías activas su bienestar emocional, su desarrollo personal, la autodeterminación, las habilidades conceptuales y sociales, los contenidos y la motivación. Bueno, esto es una pequeña introducción teórica, pero yo creo que lo mejor es que lo veamos desde el punto de vista práctico, desde un proyecto con el cual pues, conseguimos atender pues, a la diversidad del alumnado que teníamos en dos centros educativos. Bueno, yo presento 1000 días de aventura. Es un proyecto que nace en el curso 2018-2019 con motivo de la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Se trata de un proyecto que sigue todavía vivo, finalizará en el curso 2021-2022 porque el 2022 ya marca el final de la conmemoración de esta gesta. Bueno, 1000 días de aventura se trata de un proyecto intercentro. Se llevó a cabo inicialmente en el CEI San Pedro Apóstol de la Mojonera, donde continúa, y en el IES Valle de Almería, que es donde estaba yo ese curso, ahora continuará en el que ya estoy, y por muchos años, en el Sol de Puerto Carrero. Bueno, la gente a veces pues, pensará en un colegio de la Mojonera, un instituto de la capital, pues bueno, ambos centros ese año decidimos que íbamos a trabajar la misma temática y por primera vez decidimos unirnos. Digo por primera vez porque la coordinadora del proyecto en el San Pedro Apóstol es mi hermana Rosa, maestra de infantil y jefa de estudios de ese centro. Y bueno, ambas estamos en la docencia, siempre hemos compartido ideas, actividades y recursos, pero esta vez dijimos, venga, vamos a lanzarnos juntas y creamos el proyecto 1000 días de aventura. Bueno, así pues todo queda en casa, en familia. Hay que apostar por este tipo de experiencias, porque mira, son dos centros con etapas distintas, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, y además con realidades muy diferentes. Y con este proyecto hemos demostrado que una misma temática, un mismo proyecto con las mismas actividades se puede trabajar tanto en infantil como en primaria como en secundaria. Y a la par atender a diferentes necesidades educativas que teníamos en nuestros centros. Teníamos alumnado de compensación educativa, ya que el CEI San Pedro Apóstol desarrolla el programa de compensatoria, trastornos graves de conducta, alumnado que tenía problemas de integración con su grupo de iguales, altas capacidades, dificultades en el aprendizaje, alumnado que no presentaba necesidades educativas. Y entre todos estuvimos trabajando en este proyecto. Bueno, el principal objetivo que teníamos con 1000 días de aventura es que el alumnado conociera de una forma diferente, más lúdica, más motivadora. Lo que quiere es que estoy viendo Eusebio hacer señales. Bueno, que conocieran de manera lúdica pues, lo que fue la primera vuelta al mundo y todo lo que aconteció, todas las hazañas, vicisitudes que tuvieron que sortear a través de talleres, visitas y distintas actividades de forma lúdica. Se trabajaron los contenidos en los ámbitos de la etapa de infantil, también en las materias de primaria y en secundaria se trabajó de primero a tercero de la ESO, haciendo especial hincapié en segundo de la ESO, ya que la circunnavegación es uno de los contenidos que se trabajan obligatoriamente en geografía e historia en ese nivel. Y además pues, se trabajaron pues, todas las competencias.
Bien, un punto para mí muy importante es la evaluación. A la hora de, siempre cuando, tanto profesorado como alumnado como las familias, siempre pensamos en las notas. Pero cuando tenemos también que atender a la diversidad en nuestras aulas, tenemos que buscar otro tipo de técnicas e instrumentos de evaluación que nos permitan valorar otro tipo de actividades, de recursos, de productos que haga nuestro alumnado. Así nosotros pues, utilizamos desde la observación, las listas de control, escalas de estimación, conversaciones con las familias, con el alumnado, las rúbricas de los procesos, los productos, el intercambio de información con las familias, porque 1000 días de aventura fue un proyecto que caló muchísimo en la comunidad educativa de ambos centros y también en los momentos iniciales de la evaluación. Ya lo ha comentado también Antonio en la primera ponencia, necesitamos partir de donde ellos vienen, con esa información del tránsito, con lo que nos digan otros compañeros docentes para poder continuar nuestro trabajo con ellos. En cuanto a la metodología, ya he dicho que una de las que marca la normativa para atender a la diversidad es el ABP, la metodología que nosotros tuvimos como principal, pero en el resto de actividades que se fueron haciendo, pues se unieron otro tipo de metodologías activas como son el aprendizaje basado en juego, la gamificación, los grupos cooperativos y también el uso de las TIC. Hay que tener en cuenta que todo depende de cómo le presentemos los contenidos al alumnado. Si yo llevo a una clase y les digo, venga, abrí el libro, página 80, tema 7, la circunnavegación, Magallanes y Elcano. Pues es diferente si se lo planteo con unas actividades motivadoras o lúdicas, como las que vamos a ver a continuación. Bien, estas son algunas de las actividades que se hicieron en infantil y primaria, no están todas, ¿vale? Porque si no, estaría la pantalla demasiado saturada. Y bueno, vamos a ver dos de ellas. La primera es el cuento, la aventura de Magallanes. Bien, este cuento además se transforma en un tablero de juego. Es una actividad que se hizo tanto en infantil como en primaria y lo único que se modificó pues, fue la dificultad de las tareas que había en ella. Entonces, es un cuento en el que cada página lo que relataba era una de las etapas del viaje de Magallanes y Elcano. Y entonces el alumnado tenía que resolver pues, diferentes tipos de tareas, todas relacionadas con las competencias, pues desde resolver acertijos, a buscar en el mapa, a buscar información en internet. Y a la par, en el mapa, debían de ir pues, llevando a cabo pues, esas diferentes etapas, señalizándolas. Entonces, pues de Sevilla partieron cinco naves, 5 embarcaciones, solamente regresó una a España y ellos pues, en el mapa pues, iban colocando las naves y también iban quitando aquellas que iban desapareciendo por diferentes cosas que ocurrieron durante esa gesta del mapa. Bueno, otra de las actividades que se llevó a cabo es un 2-3 que especial. También se trabajó en infantil y en primaria. La circunnavegación no es que quisieran dar la vuelta al mundo, lo único que querían era llegar a traer la especie a España por un camino en el que no les pillaran los portugueses. Entonces, bueno, como la especie era el objetivo de ese viaje, había que trabajarlo con el alumnado y así también ellos verían que esas especias que tenemos en nuestras casas, como la canela, la pimienta, el clavo, pues llegaron llegaron aquí a España y a nuestras casas para poder cocinar gracias a la circunnavegación. Entonces, consistía en la adivinación de cada una de las especias, pero a través de los sentidos. Desde olerlas a saborearlas, galletas de canela, galletas de jengibre, para que ellos lo distinguieran. Y luego además lo relacionaban con sus fichas botánicas, en las cuales pues, también venían las propiedades de cada una de ellas. Bueno, a grandes rasgos, más o menos esto es un par de las actividades de las muchas que se hicieron. Por ejemplo, el desembarco es un cuento motor que se hizo con los niños de infantil, en el que iban pasando lo que era una tormenta y demás, o un skate game, conseguir sobrevivir. También fueron una vez al teatro una obra sobre Magallanes y Elcano. Bueno, con respecto a las actividades de secundaria, son muchas. Aquí solamente hay nombradas algunas, porque como ya he dicho, es un proyecto vivo que sigue creciendo y se siguen sumando actividades y que esperemos que el año que viene la situación nos permita volver un poco con él al 100%. Bueno, una de las actividades que se llevó a cabo es Skate Room, la clave magallánica. Bueno, yo creo que estamos todos ya muy familiarizados con lo que es un Skate Room.
En este el alumnado pues pusieron ya en juego lo que son todo el conocimiento que tenían de los contenidos ya de lo que había sido el viaje para resolver diferentes pruebas que les llevaran pues a abrir un cofrecillo en el que había una brújula que les llevaría pues a continuar el viaje. Otra de las actividades que se hizo, y le tengo muchísimo cariño a esta, y bueno, como podéis ver, pues todas las actividades tienen nombres de temática náutica. Es Tierra a la Vista. Tierra a la Vista consistió en la construcción de una cofa en madera a tamaño casi real. Si aquí hay gente de la comunidad educativa del IES Bahía de Almería, saben que sigue ahí en la entrada del centro y que además se ha convertido en una seña de identidad. Pues la ha realizado alumnado de primero y segundo de la ESO en madera. La cofa es la parte de arriba del mástil del barco donde se subían los vigías y, como se llama la actividad, decían Tierra a la Vista. Entonces se construyó para que la gente incluso pudiera subirse. ¿Por qué le tengo tanto cariño? Porque quien construye la cofa junto con el alumnado es mi padre. Es un ebanista jubilado, formaba parte también de la comunidad educativa y por eso para nosotros Mil Días de Aventura también es un proyecto muy especial, porque además de unir a toda la comunidad educativa, pues fue también muy familiar. Bueno, se realizaron también diferentes talleres, como fueron los nudos, aprendieron a hacer nudos marineros, una nao en pequeño, hicieron maquetas de las naos en diferentes materiales, en cartón, en plástico, a toda vela, conocieron términos náuticos y también los nombres de las diferentes partes de los barcos. También construyeron réplicas de los instrumentos de navegación e investigaron incluso la música que había en aquella época. ¿Todo esto para qué? Pues para llegar a lo que es un producto final. En el aprendizaje basado en proyectos tenemos que todo se refleja en un producto final. Y nuestro producto final fue una exposición. La exposición Primus Circundedis Time. El título es el título que le dieron a Arcano, el rey, cuando regresa a España, en latín, quiere decir pues el primero que me dio la vuelta, el primero que me circunnavegó. Bueno, pues es una exposición que se trató como si fuera una exposición temporal de un museo, en el que el instituto se tematizó completamente como si estuviéramos en un barco o en un puerto. Nos trajimos de la hoja una barrica de vino enorme, había cuerdas, poleas. Y bueno, con el alumnado aquí se trabajó sobre todo en la investigación que tuviera un rigor histórico, porque esta exposición fue visitada no solamente por miembros de la comunidad educativa del Bahía de Almería, sino que también vinieron institutos de la provincia, como el IES San Isidro de Níjar o el IES Albaida, con su alumnado de segundo de la ESO, para que ellos le explicaran todo. Bueno, además del rigor histórico, también trabajaron lo que es el lenguaje corporal, la oralidad y sobre todo para que transmitieran la historia de una forma atractiva y amena, porque todos sabemos cuando vamos de guía en alguna exposición o en alguna actividad, pues lo que queremos es que nos lo vendan de una manera bonita y apasionante. Y eso se consiguió con ellos. Bueno, pues nosotros, como en cualquier otra exposición, los alumnos eran los guías, se hacían pequeños grupos que lo iban paseando, ¿no?, a través de la cartelería que también se creó para ellos, y luego lo acercaban a 4 mesas interactivas, que es donde se pusieron en práctica pues, todas esas actividades que habían ido aprendiendo en los talleres. Por ejemplo, en la primera mesa pues tenían una de las réplicas, una de las maquetas de las naos que se habían hecho y le explicaban pues, cómo se llamaba cada parte. Y luego también les enseñaban cómo hacer nudos marineros. Entonces aprendían a hacer un nudo marinero y se lo llevaban. La segunda mesa eran las réplicas de los instrumentos de navegación. Se replicaron una ballestilla, un cuadrante y un astrolabio. Ahí ya entraban también los conocimientos matemáticos porque invitaban a la gente a que hicieran mediciones. La tercera mesa es la de las provisiones que llevaba la expedición. También tuvieron que investigar bastante sobre ello. Y fue muy bonita esa mesa porque me acuerdo el día que llegaron trayendo el tocino, el vino, el aceite. Ya querían traer incluso las sardinas, pero les dije que mejor no. Pero es que investigaron que en la circunnavegación llegaban unas galletas. Pues buscaron la receta de esas galletas y las cocinaron. Y la última mesa es relacionada, por ejemplo, con la actividad que se hizo también en infantil y en primaria, que eran las especias. Aquí también era la última mesa que entraba en juego y entonces la gente pues olía las especias, las adivinaba y las relacionaba también con su ficha botánica.
Hay que decir que esta exposición también tenía un hilo musical, que fue la investigación que se hizo sobre la música del siglo XVI, que un alumno de tercero de la ESA, me acuerdo hasta su nombre, Adrián Montoya, la grabó a piano y se convirtió en el hilo musical también de la exposición, porque queríamos que fuera, que se transportara, fuera un viaje para los sentidos, había velas, bueno, se creó un ambiente muy bonito en lo que fue la inauguración y en las posteriores visitas. Fue tal la repercusión que tuvo la exposición que desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ejido nos la solicitan para inaugurar su otoño cultural. Y la exposición se fue para allá, se tuvo que desmontar la cofa, volver a montarla allí en el Ejido, estuvo durante 2 meses y pudo ser visitada pues, no solamente por los habitantes de allí de la zona de Poniente, sino que también fueron colegios e institutos y realizaron también muchos de los talleres que habíamos estado haciendo nosotros con el alumnado. Se hicieron los nudos, incluso cocinaron las galletas. Pero bueno, para que lo veáis un poquito mejor, os voy a poner un vídeo cortito, ¿vale? Que resume la experiencia. Y la música que vais a escuchar es la que se grabó y el hilo musical de la exposición. Bueno, este es el proyecto a grandes rasgos. Bueno, 1000 días de aventura es un proyecto que ha tenido ya varios reconocimientos. El primero y el que más ilusión le hizo al alumnado es que ganamos el primer premio en nuestra categoría en el concurso que hizo el Parque Temático Isla Mágica. Por eso en el vídeo se ven algunas imágenes de Sevilla, nos dieron la entrada gratis y allí que nos fuimos todos. Además de ir al parque temático, pues que conocieran algunos puntos importantes de la circunnavegación en la ciudad de Sevilla. El otro reconocimiento que tiene es a nivel autonómico, un segundo premio Joaquín Guichó, investigación educativa, experiencia y materiales educativos de carácter innovador relacionado con la comunidad autónoma andaluza. Y el último, que nos lo entregaron en octubre del año pasado, es la primera mención de los premios MED, Mejora tu Escuela Pública a Buenas Prácticas Educativas. Y bueno, yo empiezo la exposición o la finalizo siempre con una cita. Y esta de Benjamin Franklin, la verdad es que para mí resume lo que es las metodologías activas y la atención a la diversidad. Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, involúcrame en algo y lo aprenderé. Yo puedo asegurar que el alumnado de infantil, de primaria y de secundaria que participó en este proyecto se siguen sabiendo la historia de pe a pa. Las familias siguen mandándonos fotos y cosas relacionadas cada vez que ven algo de la circunnavegación, como cuando fueron a ver la película de animación, o incluso me mandaron una canción de rock que contaba la historia. Y bueno, ya solamente me queda pues daros las gracias a todos los asistentes que estáis esta tarde compartiendo este ratito con nosotros, a FAPACE, al Gabinete de Convivencia y de Igualdad de la Delegación, por darnos la oportunidad de presentar pues, una pequeña parte del trabajo que hacemos nosotros pues, en nuestro centro. Os pasaré la presentación y en el dossier que también pasarán desde FAPACE, que han preparado también desde el gabinete, pues tenéis el blog con todas las actividades y los datos de contacto. Y ya está, muchas gracias.